está llegando al final del tiempo. Y los cristianos, bien, gracias. Así que está ocurriendo como en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8. Venga, por favor. De Hechos del versículo 7. Pero algo muy complicado está sucediendo en este tiempo. La persecución de la iglesia se está incrementando. Y se está incrementando de dos maneras. Una espiritual a través de la brujería, de la hechicería, de la santería, del satanismo. Y otra a través de los gobiernos, a través del comunismo, a través de la ideología socialista y la ideología de género y el feminismo. Voy a volver a repetir esto porque es importante que usted lo sepa. Se está persiguiendo a la iglesia a través de dos formas. La espiritual, que es el satanismo, que es la brujería, la hechicería, y la física, que es a través del comunismo y el socialismo, a través del gobierno, de las presidencias de los diferentes países del mundo. Y hoy vemos a Latinoamérica incendiada por el socialismo, el comunismo, y vemos como en el foro de Sao Paulo, por ejemplo, se ha dado órdenes específicas de la persecución de la iglesia. Y los cristianos, bien, gracias. Entonces, se está operando el diablo de dos formas porque sabe que le quedan ya muy pocos minutos en esta tierra. No puedo hablar ni de meses ni de años. Estamos hablando ya de momentos muy, muy perentorios para que nosotros nos alineemos. Y mi afán como pastor, como apóstol, como profeta de esta iglesia, de este ministerio, es que usted se aperciba. Porque el año pasado, por ejemplo, le hablé sobre lo que ocurrió en lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 5, después del versículo 14. Las zorras y los zorros, los chacales ya aparecieron en Jerusalén, en los muros del norte del templo. Es una de las profecías del arrebatamiento de la iglesia más contundentes que hay. Luego, en agosto del año pasado, se llevó también el sacrificio de una vaca bermeja y una vaca roja en el Monte de los Olivos. Estoy hablando de agosto de 2018. Y los cristianos y los evangélicos y los creyentes en nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, bien, gracias. Y ahora mismo, en este mes, en mes de septiembre, a finales del mes de septiembre, se convocó a todo el mundo a- al sacrificio de un cordero. Y la nación de Israel dijo que este sacrificio que se hacía invitando a las 70 naciones del mundo, son 70 naciones que están en la Torah, que compendian a todas las naciones del mundo, que este sacrificio era para el perdón de pecados, para la expiación de todos, de todo el pueblo, de todo el mundo. Pero lo que no se da cuenta la iglesia cristiana, repito, es de estos acontecimientos tan puntuales para el fin del tiempo como tan perentorios para el arrebatamiento de la iglesia. Número 3, lo tendiente a que Israel, incluso los judíos, están desconociendo la Torá y los profetas. Porque la palabra es muy clara en el libro de Devarim, Deuteronomio, y antes en el libro de Baricrá, el libro de Levítico, que está prohibido el derramamiento de sangre fuera del templo. Y se derramó sangre, repito, en agosto del año pasado, cuando hicieron el holocausto, el sacrificio de la vaca roja, bermeja, y ahora en septiembre de este año, repito, hace unos pocos días, en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, imagínense, se está derramando sangre de sacrificio, o sea, abominación ante los ojos del Eterno. Y número 5, y por demás importantísimo que nosotros entendamos, es que y la ley y los profetas dicen que cualquiera que se acerque al Dios de Israel, al Elohim, Adonai, a nuestro Yahweh, el Dios Padre Todopoderoso, bendito es su santo nombre, tiene que tener la ley y los profetas en su mente y en su corazón. Tiene que tener una circuncisión en su corazón. Y están diciendo que no hay problema, repito, en la invitación a todos los países del mundo, pues es abominación al Padre cualquier persona que tenga otro Dios, desconociendo los mandamientos dados en el monte Moriat, incluso dado por los ángeles a los judíos. Eso está en el libro de Hechos capítulo 7,
versículo 53, donde dice la misma palabra, Nuevo Testamento, la Tanakh, y vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Estamos viendo un cumplimiento, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 43, antes de ir al versículo base, perdóneme, es el espíritu de la profecía. Mire lo que dice, está hablando Esteban, y Esteban está diciendo, versículo 42, para entrar en contexto, y Elohim se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Está refiriéndose exactamente al libro de Amós, capítulo 5, versículo 25, porque todo lo que está diciendo la Tanakh está en la ley y los profetas, amén. Y lo que estaba diciendo Esteban ya se había cumplido en el libro de Amós. Entonces mire lo que está diciendo, los entregó a cultos de otros dioses por la rebeldía de sus corazones. Sigamos leyendo. Y al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis también el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renflán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transporté pues más allá de Babilonia, y quiero hacer una sección bien puntual aquí. Míreme, nos han estado engañando, yo lo he venido enseñando hace varios años, que la cruz israelita, ¿se han dado cuenta? La, la estrella israelita, que es del pueblo de Israel, que es adoración a nuestro Adonai, a nuestro Elohim. Mentiras. Esa es la cruz satánica. Miren lo que está diciendo aquí. Y la estrella de vuestro Dios Renflán, la estrella de David, que dicen que es la estrella de mentiras, es la estrella de Satanás, de Baal. Lo que identifica al pueblo de Israel es la menorá, o lo que conocemos nosotros aquí en Latinoamérica como el candelabro de 7 brazos, el que tenemos aquí. Es la menorá, el candelabro de 7 brazos, porque el de 9 es la Hanukkah, o sea, el que se usa para la fiesta de las luces, que es una tradición judía que no es bíblica. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Entonces tenemos que entender que se está cumpliendo, y vamos específicamente, porque hago este preámbulo, porque vemos la profecía cumplirse delante de nuestros ojos y la iglesia no está haciendo nada. Repito, se nos está metiendo la estrella de David como si fuera la estrella del pueblo de Israel, y es falso. Esa fue la estrella que identificó a los judíos que iban a ser asesinados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Satanás era el que los estaba matando. ¿Me estoy explicando? Es más, le voy a decir algo para que usted se asuste. Y sí, tómelo como terrorismo, tómelo como quiera, pero asústese y que venga el temor de Yahweh, bendito es su santo nombre, a nuestros corazones. Porque el Papa Francisco acaba de autorizar, por no decir ordenar, que el dios Moloch o el dios Baal sea llevado al Coliseo Romano. Los que no saben, el Coliseo Romano es del Vaticano. Y acaban de llevar en el día de ayer, por orden del Vaticano, del Papa Francisco, perdón, acaban de llevar el tabernáculo de Moloch para que sea adorado allí hasta la Pascua romana, no Pesach, hasta la Pascua romana en abril del año 2020. Entonces se están alineando las cosas para el reinado del anticristo, y la iglesia cristiana, bien gracias, la iglesia evangélica desapercibida, y los judíos mesiánicos igual. Pero aquí estamos para abrir los ojos a la iglesia, porque nos quedan horas en esta tierra, y el que no esté alineado a la palabra, el que no esté dispuesto a pagar el precio, el que no sepa qué va a pasar, se va a quedar. El Padre nos guarde. Venga conmigo, por favor. Cuando comienzan los avivamientos, hay dos ataques, repito. Hay un ataque espiritual de brujería, de hechicería, de satanismo en contra de la iglesia. Hay un ataque por parte del Estado también. Lo que vemos hoy en día con la famosa y falsa ideología de género, con el feminismo, con el socialismo, con el comunismo, con el falso chavismo. Y entonces lo vemos, venga conmigo, versículo 7 del capítulo 6, libro de Hechos. Y crecía la palabra del Eterno, el número de los discípulos, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero mire lo que sucedió
cuando comienza este avivamiento. Hay un avivamiento mundial, pero hay un adormecimiento mundial en esa misma magnitud. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, aquí la palabra es lleno del Espíritu Santo, el Ruach HaKodes, hacía grandes prodigios y señales en este pueblo, en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Cada vez que comenzamos a anunciar esto, se levanta la gente, se levanta la misma iglesia a decir, no es cierto, el pastor es terrorista, no va a pasar nada. Eso lo estamos escuchando desde que llegamos a la iglesia, no sucede nada. Y entonces viene el apaciguamiento espiritual, el adormecimiento espiritual. Comienzan las disputas en la misma iglesia, los chismes, las contradicciones. En fin, siga conmigo, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces, escuche por favor, subraye ese versículo. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Elohim. O sea, pagaron igual que como lo hicieron con nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, pagaron testigos falsos. ¿Qué comprueba esto? Que él está hablando la verdad. Y por eso tenían que contratar a mentirosos, detractores y chismosos para que dijeran mentiras en contra de Esteban. Siga conmigo, esto está interesante. En versículo 11, yo por favor, permítame, yo vuelvo y lo leo. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moche y contra Elohim. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Dios nos dio a Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estaban conspirando contra Esteban, porque Esteban estaba hablando la verdad. Él no estaba diciendo ninguna mentira. Él estaba confirmando las palabras de Yahshua, que si ese templo lo destruían, nuestro Padre Celestial levantaría su cuerpo en 3 días. Amén. Estaba afirmando lo que nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, había hecho, como en efecto ocurrió. Él no estaba diciendo ninguna mentira. Pero como no podían resistir el poder del Espíritu Santo, tuvieron que pagar de nuestro Señor Ruach HaKodes, pagar testigos falsos y detractores para que hablaran en contra de la Torá, de la Tanakh, para que hablaran en contra de las palabras que estaba confirmando Esteban. Siga conmigo, versículo 7. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿qué es esto? ¿Es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gracia apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Elohim le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y comienza Esteban a contar todo lo que sucedió en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, y cómo fueron arrestados, y cómo nuestro Padre los sacó con poder y gloria, y cómo se rebelaron contra él en el desierto. Estamos aquí, y por eso le citaba el versículo 43 y el versículo 53, y mire lo que pasa en el versículo 54. Estaba contando la ley y los profetas. Estaba hablando lleno del Ruach HaKodes, que las escrituras estaban hablando de que ya venía el Mashiach. Y se estaban levantando igual que se levantaron antes en el desierto. Aleluya. Versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Versículo o Pasuk 55. Pero Esteban, lleno del Ruach HaKodes, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim y a Yahshua HaMashiach que estaba a la diestra de Elohim. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire todo lo que está sucediendo. Hoy en día estamos viendo cómo, por ejemplo, en Chile atacaron y quemaron las iglesias más grandes de Chile en el centro. No sé si usted lo sabe. Atacaron la iglesia más grande y preponderante de Chile, enviados por los señores chavistas, pagados por Cuba, pagados por Venezuela. Y lo dicen las personas en las calles y están los videos. Y vemos como, por ejemplo, en Bolivia, y vemos como en Nicaragua, vemos como en Honduras, han ordenado bajar todas las imágenes que hablen algo de Jesús o que digan algo de la religión. Y vemos cómo está el fascismo, el marxismo, el comunismo, el chavismo, el socialismo, asesinando y persiguiendo a cristianos. En África acaban de quemar otra iglesia, acaban de morir más de 200 feligreses quemados. Vemos en Nigeria cómo les ponen llantas y llenas de gasolina y queman a los pastores. Yo les he mandado los videos a ustedes, no para crear terrorismo, sino para crear conciencia. Y vemos cómo en otra parte de África toman a las mujeres y a los niños y los fusilan por estar predicando el evangelio. Y nosotros aquí, el pastor me dijo, el pastor no me dijo, allí hay otra iglesia, allí está mejor, y todo el mundo haciendo lo que le provoca. Y hablando un cristiano contra otro cristiano y denostando, y aún conocemos cristianos comunistas hablando de que el comunismo es bueno, de que como nosotros que predicamos la verdad estamos en contra de la paz y estamos en contra de la fe y no tenemos amor. No podemos hablar del comunismo, que es una doctrina de maldición, de muerte. Que la misma escritura lo dice, se lo estoy leyendo. Porque esto de perseguir a personas y asesinarlas, esto no es nada cristiano. Esto no es nada de amor. El que no esté de acuerdo con ellos, los van fusilando, los van quemando. Esto no tiene nada de amor por el prójimo. Entonces está ocurriendo lo mismo. Y los cristianos no estamos haciendo el trabajo. Amén. Cada persona que se acerca a mí, yo le predico el evangelio. La iglesia está dejando de predicar el evangelio. La iglesia está preocupada por su trabajo, está preocupada por su esposo, su esposa, sus hijos, está preocupada por sus negocios, está preocupada por cómo se ven cristianos en las iglesias haciéndose liposucciones, aumento de senos, de cola, etcétera, en lugar de estar preocupados por su salvación. Por eso vemos tantas personas que mueren por estas cirugías plásticas que están haciéndose en las personas. Y si usted supiera, la mayoría son X cristianos. Entonces tenemos que entender que el mundo va hacia el colapso. Y por eso es que nuestro Padre Celestial ha decidido poner este espíritu de, de, de locura sobre estas personas. Y lo vemos, por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 16, perdón, versículo 10 en adelante, de cómo viene la persecución para la iglesia. Yo quiero que usted lo lea conmigo, porque no están obedeciendo a la sana palabra. Dígale que está a su lado, preocúpese por orar por toda la iglesia en el mundo, por los verdaderos santos, porque la persecución está fuerte. Y nosotros tenemos que entender que, que tenemos mucho que hacer por la iglesia. Tenemos que, ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué me decía el Señor hace un rato? Nosotros nos hemos olvidado de las misiones. Nos hemos olvidado de las misiones. Tenemos que sembrar para las misiones. Tenemos que volver a esa vena evangelística y misionera. ¿Cuántos decimos amén? Venga, después del versículo 10. Está hablando del juicio del Todopoderoso contra Judá, contra Israel. Imagínense, versículo 10. Esto está terrible. Y acontecerá que cuando anunciéis a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia el Todopoderoso contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O en qué hemos pecado? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra el Todopoderoso nuestro Elohim? La gente dice, no, pero yo asisto a la iglesia. Yo creo en Dios. Bueno, ¿y por qué no evangeliza si cree en Dios entonces? ¿Por qué no comparte la palabra? ¿Por qué no es fiel en la congregación?
Yo estoy hablando a todos los que me ven por televisión, por los que me están viendo en vivo en Face Live, en YouTube. ¿Por qué no diezmas? ¿Por qué no ofrendas? ¿Por qué no compras tratados y los compartes a la gente? ¿Por qué tu misma familia ni siquiera sabe que tú eres cristiano? ¿Por qué te avergüenzas del evangelio? Y todavía dicen, no, pero es que yo soy bueno. Yo creo en Dios. Déjeme decirle que estás equivocado y que no es suficiente. Hoy es un día de alerta para que te prepares, porque el hacha ya está puesta sobre los árboles. Mire lo que dice, versículo 11. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice el Todopoderoso, y anduvieron en pos de dioses ajenos y les sirvieron, y antes que ellos se postraron y me dejaran a mí, y no guardaran mi ley, no guardan la ley, no guardan la palabra, no son fieles. Y nosotros y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojé de esta tierra, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Dice que los va a arrojar. Y esto fue lo que sucedió en Éxodo capítulo 12. Pero después vino la otra contradicción. Luego vino Babilonia, luego vino, bueno, todo lo que sabemos. Pero las personas no quieren entender. Mire lo que sigue diciendo. Por tanto, yo os arrojé de esta tierra, una tierra que vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, aquí vienen días, dice el Todopoderoso, en que no se dirá más, vive el Altísimo, Yahweh de los ejércitos, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive el Todopoderoso, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Viene el momento del recogimiento, del arrebatamiento. Y entonces la pregunta es, redundo, ¿estamos preparados? La invitación hoy es que nos arrepintamos de todo corazón por nuestra negligencia. Que le prediquemos a las demás personas, que evangelicemos, que pensemos en las misiones. ¿Cuántas personas, cuántos misioneros están siendo asesinados en China? Hay pastores condenados a la pena de muerte por predicar el evangelio. En Estambul estamos orando por un pastor que había sido condenado a muerte, ahora le fue conminado a cadena perpetua, estamos orando para que lo liberten. La iglesia está siendo perseguida. No lo vemos aquí en Colombia porque estamos en victoria, en bendición, pero el Señor ha dado varias alertas, el Padre nos guarde. Hemos venido hablando de los gobernantes y mire ya dónde vamos. Hay un gobernante que está en contra de la palabra. ¿Qué viene ahora? Es mi pregunta. Si la iglesia no se une a orar y a clamar y a no ir en pos de falsos profetas y de comerciantes de la fe, como ha ocurrido en este país, Colombia pronto será un bendición. El Padre nos guarda. Yo le pido al Padre que si eso va a ocurrir me saque de aquí porque yo no quiero ver eso en mi tierra. Se le ha venido hablando a la iglesia hace más de 15 años y dicen que uno es el que no quiere la paz, que uno no tiene corazón, que uno no tiene amor. Lo que pasa es que como nosotros somos una iglesia preponderante, pero nos ven pequeños, no nos creen. La semana pasada les dije que otra vez los ríos se iban a tomar los municipios. ¿Y qué pasó en Jericó, Antioquia? ¿Qué pasó en Manizales en el día de antier? No están creyendo a la palabra profética. Allí en Usme, igual el monte se vino y se llevó varias casas. Está sucediendo lo que estamos profetizando. No toda la profecía es buena. Aunque yo sí profetizo en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, que todo el que atienda su palabra no le pasará nada. Pero no vienen momentos fáciles para Colombia ni para la iglesia. Tenemos que estar orando y clamando. Aló, tenemos que estar orando y clamando y estar apercibidos, amados. Y quiero que ustedes, mira, es increíble, repito, Lamentaciones capítulo 5, cómo se cumplió lo de las zorras en Israel, pero me impresiona estos versículos 43 que se están volviendo a cumplir. Hechos, por favor, capítulo 7, versículo 43, me impresiona. Antes bien llevasteis también el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renflán.
figuras que os hicisteis para adorarlas, y os transportaré pues más allá de Babilonia. Acaba el Papa Francisco de ordenar el poner a Moloch en el Coliseo Romano. Repito, en agosto del año pasado se hizo el sacrificio de la vaca roja en Jerusalén. En septiembre de este año acabó de hacerse un sacrificio de un cordero por el perdón de los pecados del mundo. Todo esto en contra de lo que dice la ley y los profetas. Todo esto en contra de lo que dice nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach. Porque el único sacrificio aceptado por el Padre es su sangre en la cruz. Todo sacrificio que se haga de ahí en adelante es abominación a sus ojos. Lo irritan. Y no está pasando nada. Pero déjeme decirle que nos quedan contados minutos o contadas horas en esta tierra. Preparémonos pues en más santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Eterno. Estemos orando, compartamos la palabra, prediquemos a diestra y siniestra, a tiempo y a destiempo, como dice su palabra, porque el espíritu de confusión ya fue derramado sobre la iglesia. Y déjeme decirle para terminar que lo que está ocurriendo ahorita mismo en el Vaticano, en Italia, es un ensayo de lo que va a ocurrir en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 con la abominación desoladora. Le suplico, vaya a Daniel capítulo 9, después del versículo 25, ahí está hablando de la abominación desoladora, y venga por favor a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ahí está todo lo que va a suceder, ese espíritu de engaño que está siendo derramado sobre todo el mundo. Y si ahora está tan difícil, estando aún el Espíritu Santo en la tierra, nuestro Señor el Ruach HaKodesh, no quiero pensar qué va a pasar cuando Él sea arrebatado, cuando Él sea quitado de la tierra. Entonces preparémonos, por favor, pensemos en compartir el Evangelio, llamemos a nuestra familia, oremos por ellos, llamemos a nuestros amigos, invitémoslos a la iglesia, contémosles todo esto. Los que quieran los videos de todo lo que le acabo de decir, con mucho gusto, los videos están disponibles y yo sé que el Padre va a hacer lo pertinente en cada uno de ellos y de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias, Abacados, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Hoy renunciamos, Señor, a todos esos sacrificios que están haciendo en Israel y nos desatamos de esa abominación, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, Señor. Hoy solo aceptamos el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, Padre, por nuestra redención, por nuestros pecados, Padre amado. Hoy solo reconocemos que nuestro único Adón, nuestro único Señor, nuestro único Mashiach es Yahshua, Señor. Yeshua, Jesucristo de Nazaret, Señor, muerto en la cruz allí en Jerusalén, Señor. Solo aceptamos ese sacrificio y renunciamos y nos desatamos de cualquier otro vertimiento de sangre que no es el que tú apruebas, Señor. Toda abominación, Señor, hoy nos desatamos de ella en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Padre, te rogamos, Señor, que por nuestro Señor, tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, fluya en nosotros ríos de agua de vida, Señor. Fluya esta palabra, fluya este conocimiento, Señor. La palabra profética más segura, Señor. Y que nosotros comencemos a estar apercibidos. Derrama tu temor y tu favor en nosotros para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Abacados. Gracias, Señor, por la palabra que nos advierte, Señor. Danos amor por ti, pasión por ti, Señor. Que dejemos las viejas costumbres, Señor. Que nuestra vieja vida pasada quede en el pasado, quede atrás, Señor. Y danos un avivamiento en nuestro espíritu por tu Ruach HaKodesh, nuestro Señor. Derrama tu temor, Señor, temor de Yahweh, bendito es tu santo nombre, y que hagamos tu voluntad, que venga tu reino sobre nosotros para que se haga tu voluntad, Señor. Líbranos del mal y de la tentación, Padre eterno. Líbranos, Señor, de la ira venidera. Líbranos, Señor, de todo lo que viene sobre el mundo y de ser dignos, Señor, como dice tu libro en Lucas 21:36, de estar de pie delante de ti, nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, para el día de la prueba que viene sobre el mundo entero. Padre, que tu palabra more poderosamente en nosotros, que nuestro Señor, tu Ruach HaKodesh, Señor, nos inunde y nos avive, Señor, y que el fluir de tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, el fluir de tu palabra, como dice Juan 4:22-24, esté dentro de nosotros y salte para vida eterna, Señor. Danos de esa agua de vida, Señor, que tú nos das a través de tu palabra, para que estemos apercibidos, Señor, y seamos guardados, Padre, y estemos limpios, santificados, Señor.
para el día del arrebatamiento, Señor, para el día de la redención, Señor, de nuestras almas, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Te damos gracias, Abacados, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Aleluya. Les voy a suplicar que estemos